Este espacio está dedicado a todos ustedes. La cultura somos todos. En esta ocasión estamos con el presbítero Antonio Flores García. Y a propósito de la fecha, 5 de octubre, cada 5 de octubre nosotros recordamos la llegada de los frailes agustinos a Chilapa, Fray Agustín de la Coruña y Fray Jerónimo de San Esteban, que es el padre Artemio Flores García, quien nos indique cuál es el origen de estos dos frailes que llegaron aquí a Chilapa en 1533. Padre, un placer que esté con nosotros. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos y a todos los que pues van a ver esta entrevista. Soy el padre Artemio Flores García, soy encargado ahorita de la capilla de San Antonio, la rectoría de San Antonio de Padua. Y bueno, pues estamos hoy celebrando precisamente un aniversario más de la llegada de los agustinos a esta ciudad. Alguien dice pues que es la fundación de Chilapa, pero pues, en los historiadores dicen que es precisamente la llegada de los agustinos aquí a Chilapa, 5 de octubre de 1533. Y como se preguntaba, pues precisamente fueron estos dos hermanos frailes españoles agustinos que pues embarcaron desde el puerto de Santa María, ya en España, en Sevilla. Llegaron al puerto de San Juan de Ulúa, en Veracruz, hasta llegar a la Ciudad de México, donde pues ellos principalmente lo que todos hacen pues es tratar de tener un lugar para fundar un convento y pues a partir de ahí realizar su misión, que no es otra cosa más que traer el Evangelio al Nuevo Mundo, como ellos le llamaban. Debemos tener en cuenta que ellos fueron la tercera orden que llegó, porque primero llegaron los franciscanos en 1524, después llegaron los dominicos en 1526 y de los que estamos hablando llegaron en 1533. Entonces, pues al final fundaron una misión en Ocuituco, Morelos, lo que hoy es Ocuituco, Morelos. Sabemos que antes no se manejaban estos nombres, ¿no? Porque pues eran nombres indígenas, pero Ocuituco, que ahora pertenece a Morelos, ahí fundaron su convento primero, digamos. Ahí se repartieron pues los lugares a donde tenían que ir a evangelizar, y fue precisamente ahí donde se decidió que Fray Agustín de la Coruña y San Jerónimo de San Esteban pues vinieran aquí a esta parte sur de la montaña y de la Mar del Sur, que digamos que se cuenta aquí como Chilapa, ¿no? Chilapantepec. Y se establecieron aquí en Chilapa, padre, y hablamos de nuevo del año de 1533. ¿En qué momento hicieron ellos su convento aquí en Chilapa, padre? ¿Tiene conocimiento? Bueno, pues como les decía, ya vinieron a Tlapa, pasaron a Chilapa, y entonces, pues como se conoce que aquí era precisamente lo que significa Chilapa, chilar en el agua, era pues aquí todo pantanoso, entonces rodearon por el Soyatal, llegaron aquí al Calvario, tenemos el templo del Calvario, que era un adoratorio, y también después a San Antonio, que era otro adoratorio indígena, donde adoraban a sus dioses. Entonces, pues ahí se establecieron, se dice que en San Antonio hicieron una pequeña choza, donde empezaron a programar la evangelización. Entonces, ¿cuál era su tarea? Pues era atraer, digamos, hacia sí, a donde ellos estaban, a los indígenas que estaban desperdigados por todos los pueblitos, de alguna manera, por todos los atepel que le dicen, o señoríos. Entonces, ellos empezaron a evangelizar, pues obviamente no sabían la lengua náhuatl que se hablaba aquí, se dice que estaban los cohuiscas, esa etnia. Viendo los señores principales, los tlatoanis, digamos, de aquí, de esta zona, que pues les arrebataban su religión, su cultura, pues se cerraron y prohibieron a todos los naturales, a los mashehuales, que eran la gente más común, acercarse a ellos, escucharlos. La perseverancia todo lo alcanza, y pudieron ya convencer a los principales de estos pueblos a que los dejaran evangelizar. Y podemos hablar que ya que el convento primero que se construyó, que fue de San Antonio
hasta este curato que tenemos aquí de la catedral, el primer convento, pues se construyó, tenemos noticia de que se derrumbó por un terremoto en 1537, entonces en esos 3 años pudieron trabajar con los indígenas, pudieron evangelizarlos y obviamente, como ya sabemos, los agustinos una vez que evangelizaban a los indígenas, pues tenían mano de obra para apoyar en la construcción de edificios, de iglesias, etc. Entonces, bueno, pues ese fue, digamos, el trabajo de estos dos evangelizadores y sobre todo de Fray Agustín de la Coruña, porque él estuvo 27 años trabajando aquí en Chilapa. Sabemos que pues también Tlapa atendía pues a estas dos comunidades, digamos, estos dos señoríos pertenecientes al imperio ya mexica en aquel tiempo, porque sabemos que antes de Moctezuma Huilcamina, pues él vivían cada quien su señorío, pero una vez que los conquistó Moctezuma primero, pues ya pertenecían a este imperio mexica y de alguna manera pues recibían la formación, la influencia y obviamente pagaban sus tributos. Entonces podemos decir que precisamente fue en esos 3 años que construyeron el primer convento aquí en Chilapa. Y con el convento pues vienen muchas cosas. ¿Sí? Ya estando el convento aquí en Chilapa, en primer lugar ya tienen un lugar. Antes, bueno, se les llamaba reducciones. Reducción significa que los pueblos que estaban en los cerros allá apartados, tenían que venir aquí al centro de este convento, se reducía, digamos, la población y venía el convencimiento de parte de los misioneros para que vivieran ya aquí, en esta reducción, alrededor del convento, de tal manera que se les pudiera evangelizar. Y no solamente pues era transmitirle el evangelio, ¿no? Catequizarlos, administrar los sacramentos, sino enseñarles oficios, cultura. Sabemos que los frailes le enseñaban canto pues a las personas, a los indígenas, de tal manera que pues pudieran ellos crecer, integrarse también, integrarse, ¿no?, a esta nueva forma de vida. Prácticamente pues era occidentalizar a los naturales, ¿no? Es decir, traer la cultura occidental europea a aplicarla de alguna manera, con un poco de diferencias, a las culturas indígenas de estas regiones. Entonces tenemos pues precisamente estos puntos, ¿no?, que estos hermanos realizaron aquí. Padre, ¿cuántos años vivieron o estuvieron aquí los frailes en Chilapa? Fíjate que se dice que estuvieron más de 200 años, llegaron en el 1533 y se fueron en 1754. Prácticamente hubo alrededor de 40 religiosos que pues pasaron por esta misión de Chilapa. Y bueno, ¿por qué se fueron? Precisamente porque ya en a mitad del siglo XVIII, el clero diocesano empezó a crecer, llegaron los obispos, empezaron a tener seminarios, lo que llamamos nosotros. Por ejemplo, el seminario aquí en Chilapa fue de 1834, ¿sí? El primer seminario, que era el Seminario Palafoxiano Menor de Puebla. ¿Sí? Entonces, en ese trance, pues, de lo religioso al clero secular, así se llama, regular, ¿verdad? El clero regular, que son los religiosos, al clero secular, que son los sacerdotes diocesanos con sus obispos. Entonces ya empezaban a entrar a la evangelización, ¿verdad? Ya una vez que los religiosos, tanto franciscanos, dominicos, agustinos, pues trabajaron en una primera misión, ellos ya vinieron como a continuarla, ¿no? Entonces esta parroquia de San Francisco, que antes era de San Agustín, ¿verdad? Pues trabajó primero con los agustinos, ya después se le dejó al clero secular, a uno de ellos, de los que conocemos, párrocos que fueron de aquí de
de los primeros párrocos, no el primerito, pero fue don Ambrosio Serrano, ¿verdad? Que fue el primer obispo que se nombró aquí en Chilapa en 1862. Pero esta parroquia pertenecía a la arquidiócesis de Puebla. Toda esta parte antes de ser Guerrero, pertenecía a Puebla. Sabemos que Guerrero se instituyó ya, pues estamos en el mes de la institución o de la elección de Guerrero, del 27 de octubre de 1849. Antes de eso, pues esta era prácticamente, pues era el distrito de Tecpan también, se le llamó así, ¿no? Entonces, pues hasta ese tiempo estuvieron los agustinos, y dentro de esos agustinos destacan algunos, ¿no? Que dejaron como herencia, un poquito de herencia. Se habla que el padre Nicolás Vite, ¿no? O Vique, el Noco, así le decían, le pusieron el Noco porque significa amigo, parece que era muy amigable con los indígenas. Él era sobrino de Carlos V, el emperador ese grande de España, de la familia Habsburgo. Entonces, él dejó, se dice, que la Lima Reina, en herencia a la Lima Reina, la que aquí ya ni existe también, ya se está extinguiendo. Ya se acabó. Y otro de los que trabajaron mucho, digamos, a nivel social y en construcciones, fue Fray Pedro Suárez, el que pues se dice que construyó con la gente de aquí el acueducto, ¿verdad? Que traía agua desde las pilas, desde Chautla, hacia acá. Sí, y precisamente él, preocupado por la evangelización un poquito más concreta, más fuerte, quiso que ya se nombrara un obispo, quiso que ya fuera diócesis Chilapa, más o menos por el año 1587. Quiso pues que se formara, que se creara, que se dirigiera una diócesis, y pues se dirigió al rey en España para eso y al papa, pero pues no hubo respuesta, ¿no? Yo sé que el tema de los frailes agustinos es inmenso. O sea, ¿qué hicieron durante más de 200 años? ¿Cuántos frailes llegaron? Usted ya dijo que eran más de 40. Padre, ¿todos los frailes se integraron algunos indígenas como frailes o no? No, que se sepa, no había, digamos, alguna escuela, ¿no? Por lo menos agustina, que yo sepa. Lo que sí sabemos es que los franciscanos fundaron un colegio en Tlatelolco, y ahí estudiaban los hijos de los pipiltin, es decir, de la gente noble, ¿no? Y pues varios indígenas se formaron en esas escuelas, ¿no? No duró mucho esta escuela de Tlatelolco. Que yo tenga noticia aquí que se integraron agustinos, que se integraron indígenas para ser religiosos agustinos, parece que no. Padre, respecto al convento, lamentablemente o desgraciadamente vivimos en tierra sísmica y no hay vestigios arquitectónicos. ¿Cuántos conventos hubo aquí en Chilapa? Se cayó uno. Bueno, que te decía, el convento que en 1537 se cayó, se derrumbó, y el otro se construyó posteriormente, y ya abarcó desde aquí, desde San Francisco, a este espacio, y el Carrillo, el Colegio Carrillo, ¿sí? Digamos que fue como el segundo convento, ¿sí? Que posteriormente se construyó. Y pues de vestigios lo que tenemos es pues el templo de San Francisco. Ahí hacían sus capítulos, es decir, sus reuniones. Ese es otro vestigio que se tiene. ¿Por qué lo sabemos? Por el tipo de pared, ¿no? Que eran pared de cal y canto, y de unos 2,5 metros de grueso, a veces hasta 2, ¿no? Que todavía permanezca en el Colegio Morelos, ¿no? También una parte, ¿no? Sí, bueno, pues toda esa parte, Si nosotros de alguna manera fuéramos arqueólogos y nos dedicáramos a excavar, a hacer excavaciones, pues encontraríamos los cimientos. Por ejemplo, este obispado se construyó así como está en 1970 por el obispo Fidel Cortés Pérez. Entonces, si ve fotos de 1900, por ejemplo, esta parte de aquí, son estas mismas ventanas, pero unas paredes grandes. Entonces lo tiraron todo. Antes no se valoraba pues todas estas cosas antiguas, ¿no? Prácticamente la arqueología viene de
pues de a finales del 19, ¿no? O sea, cuando se empezó como a valorar la historia, las culturas, todo. Tuvimos a Humboldt, ¿verdad?, que vino aquí. Entonces, ese llamamos la corriente romanticista. No significa ser romántico, ¿no?, del corazón, sentimental, no. El romanticismo es el anhelo por el pasado, ¿sí? Y de ahí viene pues esa valoración de todo lo antiguo, que ahora pues le hemos dado un poco más de valor y hay mucho trabajo que se está haciendo. Muchísimas gracias, padre Artemio Flores García. Pues felicidades también. A usted le gusta mucho la historia, se la ha pasado investigando y sabe más. Yo la otra vez le comentaba al padre que el padre Artemio sabe más que muchos de Chilapa, porque le gusta mucho la historia y siempre que platicamos con él es para ilustrarnos y para visualizar e imaginarnos esa época en que llegaron los frailes agustinos aquí en Chilapa. Gracias, padre. De nada, que Dios los bendiga.